ustedes pensar y diseñar lo más que podamos. ¿Y qué es lo más que podamos en este séptimo semestre? El séptimo semestre tenemos el programa sintético, el curso, pero tenemos nada más desarrollada una unidad, la unidad 1. La idea es que podamos a estas alturas del séptimo semestre realmente ver cómo se podría completar esto que se le llama la malla curricular, ¿no? En donde todo va entrelazado, todo entretejido, que de alguna manera si yo muevo una cosa se mueve todo. Entonces la idea es que sea un seminario más que la clase de la cátedra o de que ellos se pongan a investigar cosas nuevas. Va a ser seminario en donde van a discutir temas, pero temas que no son nuevos, que podrán recuperar cuestiones de investigaciones previas, los temas, las lecturas a discusión, ahorita los vamos a ir viendo, pero van a girar en torno a cómo se llama el curso, a las propuestas de intervención, ¿sí? Cómo elaborar la propuesta de intervención que contiene la propuesta de intervención, ¿sí? y su aplicación. ¿Les parece si damos una lectura general al programa y hacemos una lectura compartida a ver quién nos ayuda a leer? El curso es investigación aplicada a la intervención pedagógica en contextos interculturales. Pertenece este curso al proyecto formativo Lenguas y Culturas de los Pueblos Originarios. El propósito de discusión general del curso consiste en que el curso Investigación aplicada a la intervención pedagógica en contextos interculturales desarrollar en los estudiantes las competencias profesionales necesarias para la elaboración de una propuesta de intervención pedagógica que sea pertinente a los contextos de diversidad lingüística y cultural, así como a las necesidades educativas de los alumnos de educación básica, que permitirá construir, comprender y transformar su práctica educativa cotidiana. Si en sexto semestre hicieron una investigación educativa aplicada a la lengua y la cultura, era como más focalizado el asunto hacia la lengua y la cultura, pero en un ámbito más social. Aquí la idea es que puedan en este semestre visualizarlo a partir de las necesidades ya más concretas de los niños que tienen un enfrente. El curso se plantea bajo la modalidad de seminario y taller, donde el futuro docente aplique sus conocimientos pedagógicos, disciplinares y las experiencias que ha obtenido en la práctica docente para el diseño de una propuesta de intervención pedagógica que atienda realidades multiculturales y multilingües a partir de los elementos de la investigación-acción participativa. Así, el estudiante dedicará su práctica a diseñar y poner en marcha una propuesta de intervención pedagógica que tendrá como indispensable punto de partida el diagnóstico del aula, así como el contexto cultural y lingüístico de los alumnos de educación básica, a partir de lo cual desarrollará su propuesta. Aquí el punto de este curso justo es que se desarrolla en seminario taller. No solo es el maestro que expone, sino que al armar todos una propuesta de intervención pedagógica, todos lleguen con algo en la mesa, todos lleguen a decir sus dudas, sus sugerencias, y que justo hay una parte del curso que sí se plantea un poco teórico de cuáles son los elementos que lleva esta propuesta, pero que todos lleguen a la mesa con algo, no que solamente sea el maestro quien exponga, sino que a partir de esa propuesta que cada alumno desarrolle pueda compartir y quizás, conociendo las experiencias de sus otros compañeros, también pueda desarrollar la propia. Así, al conocer, problematizar, analizar e implementar propuestas creativas y sistemáticas que respondan al contexto y a las necesidades educativas de su escuela de práctica, que estarán fortaleciendo las competencias profesionales que establece el plan de estudios. Esto se logrará a partir de una serie de acciones planeadas estratégicamente que sean significativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se parta del conocimiento
reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural y lingüística, así como de las capacidades, actitudes, intereses y diferentes estilos de aprendizaje de los niños. Una vez que la propuesta de intervención pedagógica se ponga en marcha, el futuro docente realizará una evaluación que le permita replantear dicha propuesta de acuerdo a su pertinencia y propósitos alcanzados. De esta manera, el estudiante comprenderá que la elaboración de implementación de su propuesta será reformulada las veces que sean necesarias, ya que se pretende mirarlas y construirlas como un proceso cíclico. Este curso mantiene una estrecha relación con los cursos Estrategias didácticas con propósitos comunicativos, herramientas básicas para la investigación, diagnóstico e intervención socioeducativa, trabajo docente e innovación y proyectos de intervención socioeducativa, así como los que integran el trayecto de lenguas y culturas originarias, procesos interculturales y bilingües en educación, las lenguas originarias y su intervención pedagógica e investigación educativa aplicada a las lenguas y culturas originarias. Quisiera resaltar tres elementos. Uno, el énfasis que se pone en el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico como una forma de acercarse a la realidad, de tener una película completa de la realidad de mi escuela, del contexto de mis niños. ¿Sí? Eso necesariamente es como el punto de partida para que yo pueda diseñar una propuesta. No puedo diseñar una propuesta pensando en nadie, tengo que pensar en alguien en concreto. La otra es que puedan ver también el asunto de que la modalidad del seminario taller, como les decía, pueda entonces sí ser un espacio en donde nos sentamos y ponemos un tema al centro de la mesa y todos desde nuestra experiencia, desde nuestra tarea que vamos construyendo, vamos aportando y construyendo entre todos, vamos discutiendo sobre eso. Habrá momentos en que discutamos sobre algún tema en especial y le demos a lo mejor un tipo más académico, pero habrá otros en donde yo exponga mi propuesta y diga: esta es mi propuesta para atacar esta situación que detecté en mi diagnóstico. Sobre esta, elaboré esta propuesta, son esas acciones y las pongo en la mesa para que el resto de mis compañeros, con la participación del docente, me retroalimenten. Competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. Dentro de las competencias interculturales bilingües del curso se encuentra: investiga la diversidad cultural y lingüística del contexto de sus alumnos para desarrollar prácticas educativas con base en la identidad, lengua, formas de conocer y valores de estos. Emplea el enfoque intercultural para promover la autonomía y el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en todos los alumnos, creando ambientes equitativos, inclusivos y colaborativos de aprendizaje. Desarrolla competencias comunicativas en los alumnos para que interactúen de manera eficaz y reflexiva en contextos de diversidad. Las competencias comunicativas pudieran ser entonces estas competencias de las que nos hablan, que son las habilidades lingüísticas, ¿no? Para poder comunicar, para poder escuchar también, ¿no? Estas competencias lingüísticas
nos marcan algunas lecturas. Pero si yo estoy pensando, bueno, se plantea la investigación-acción. La investigación-acción implica que el docente, en su papel de investigador docente, no haga una investigación clásica en donde va con lupa y anda observando y aplica cuestionarios, entrevistas. La investigación-acción implica que el docente se involucra en el contexto e involucra al contexto en la investigación. El investigador, el docente investigador, bajo este esquema de investigación-acción, no es el que determina el problema a priori a investigar. Conoce la realidad con la ayuda de la gente que está en el contexto, sean alumnos, maestros, padres de familia, y de ahí que sea un diagnóstico participativo, y entonces este diagnóstico está elaborado por todos. Entonces la problemática que se identifiquen en ese diagnóstico también será reconocida por todos, ¿no? Será un elemento reconocido por todos. Y esto me lleva a que entonces tendremos que tener las suficientes competencias comunicativas desarrolladas con los niños y con uno mismo como docente para poder llegar a estos asuntos de la participación en procesos, ¿no? A lo largo de los periodos de la práctica docente, el estudiante se enfrenta a situaciones complejas como es el desconocimiento del contexto cultural y lingüístico de la comunidad, la forma en que construyen y aprenden conocimientos en la comunidad, los diferentes estilos y procesos de aprendizaje de los alumnos, la forma en que se transmiten los contenidos de los programas en educación básica, la organización y funcionalidad de la escuela, así como su vinculación, como la vinculación que se tiene con los padres de familia y la comunidad en general. Estos han sido elementos que muchas veces no se contemplan o quedan aislados de la práctica docente en particular cuando se trata de diseñar una propuesta de intervención pedagógica. A ello habrá que agregarle el distanciamiento que ha existido entre la investigación y el quehacer docente, donde es común hacer una elección errónea del problema de investigación y por ende del diseño de la propuesta de investigación educativa, ya que muchas veces se trata de responder a preguntas que no conciernen a la realidad de los alumnos de la educación básica. Por lo anterior, resulta pertinente preguntarse si las propuestas que se diseñan y desarrollan logran recurrir y vincular los conocimientos culturales y lingüísticos con el currículum de la educación básica y además si logran responder a las diferentes formas de aprender y construir conocimientos de los alumnos. Estas y otras cuestiones serán detonantes para que los futuros docentes entiendan la práctica educativa del día a día y logren una propuesta con mayor pertinencia cultural y lingüística, pero sobre todo para que reflexionen y puedan reconocerse como docentes interculturales bilingües. Creo que aquí hay varios elementos de los que hemos estado hablando y que de alguna manera pues la preocupación que salta aquí en la situación problemática pues es esto que hablábamos en algún momento, el reconocerme, el tener identidad como un docente intercultural bilingüe, ¿sí? Así como el médico veterinario tiene una identidad, es un médico veterinario, no un médico general, humana. O sea, todos tenemos una identidad en esta construcción de identidades. La identidad del docente sí es en general, pero su licenciatura es intercultural bilingüe. Entonces, esa identidad intercultural bilingüe tendría que irse fortaleciendo y dibujando, a lo mejor todavía no está bien dibujada y bien clara como es, pero tendría que irse construyendo, tener que encontrarse en este camino de contrastarse con el otro,
¿no? El curso propone el desarrollo de una propuesta pedagógica que contemple los contextos de diversidad cultural y lingüística de los alumnos de la educación básica, donde los estudiantes logren vincular las herramientas de investigación educativa con el quehacer docente, sin dejar de lado durante este proceso de investigación, diseño y puesta en marcha de la propuesta de intervención pedagógica, del para quién y para qué de la misma. Está organizado en 2 unidades de aprendizaje. En la primera unidad se recuperan los fundamentos de la investigación-acción analizados en el curso de investigación educativa aplicada a las lenguas y culturas originarias, focalizándolos hacia un diagnóstico participativo escolar como un primer paso para la elaboración de una propuesta de investigación pedagógica, donde se tome en cuenta algunos aspectos como A. Características culturales y sociolingüísticas del grupo escolar. ¿Cuáles son los grupos culturales que existen en la comunidad? ¿Qué es lo que caracteriza a la cultura de la comunidad? ¿Cuáles son algunos de los saberes de la comunidad? ¿Cómo se transmiten esos saberes de una generación a otra? ¿Qué lenguas coexisten en la comunidad, escuela y aula? ¿Cómo es la relación de las lenguas en contacto? ¿Qué niveles o tipos de bilingüismo se presentan? B. Conocimientos de los diferentes estilos y procesos de aprendizaje del grupo escolar. ¿Cómo se aprende y qué aprenden en la comunidad y en el aula? ¿Qué se enseña y cómo se enseña en la comunidad y en el aula? ¿Cómo se construye, aprenden y enseñan los saberes comunitarios? ¿Cómo articulan los alumnos lo aprendido en el aula con los saberes comunitarios? ¿Cómo articulan los maestros los saberes comunitarios con los contenidos curriculares? C. Organización y funcionamiento de la escuela. ¿Cuál es la organización de la escuela de acuerdo al número de docentes? ¿Cómo es la práctica de los docentes en cuanto a la atención a la diversidad cultural, lingüística y étnica? ¿Cómo es la relación alumno-maestro, alumno-alumno, maestro-maestro? ¿Cómo es la participación de la familia y de la comunidad con el trabajo escolar? Y D. Conocimiento de las condiciones físicas y recursos materiales con que cuenta la escuela. ¿Con qué materiales cuenta la escuela para los procesos de enseñanza, aprendizaje de los alumnos? ¿La escuela recibe apoyos de otros programas? ¿Cómo utiliza estos apoyos o programas para los procesos de enseñanza, aprendizaje de los alumnos? Aquí en esta parte es la estructura de cómo la unidad 1, aquí se va dibujando que la unidad 1 centrará su atención en ese diagnóstico, ¿no? Y para elaborar el diagnóstico, algunas de las cosas que consideramos importantes se van a dar al responder a estas preguntas. Son como preguntas guía para ir armando el diagnóstico, que nos permita en un momento, a partir de eso, diseñar la propuesta, identificar qué es lo que voy a tratar de resolver o en qué se va a incidir y luego ya cómo lo voy a hacer, que sería el diseño de la propuesta. Son como preguntas, no las únicas, son una manera de sugerencia que pudieran ayudar y orientar, ¿no? La idea es si hubiese otras, igualmente cada uno de ustedes podría pensar en algunas otras, ¿no? Lo que viene después de estas preguntas tiene que ver con un elemento que seguramente va a salir. Y les van a decir, ¿y qué contiene una propuesta de intervención? ¿No? ¿Qué lleva una propuesta de intervención? Entonces, como algunos elementos básicos se señalan a continuación,
algunos elementos que deberían de constituir la propuesta en general. Propuesta de investigación educativa, diagnóstico, justificación, razones por las cuales se realizará la propuesta de intervención, propósitos, que se espera obtener de la propuesta, descripción de la propuesta, actividades que se realizarán, cronograma, en cuánto tiempo se obtendrán los resultados y se lograrán los objetivos previstos, evaluación, monitoreo de las actividades, informe de evaluar los resultados, informe de los resultados. Algunos de los elementos que conllevan a la propuesta de intervención se diseñan en la primera unidad y ahí queda. La implementación sería lo que estaríamos considerando como la segunda unidad. En la segunda unidad se llevará a cabo la implementación de la propuesta de intervención pedagógica, sin olvidar que ésta sea significativa y con pertinencia cultural y lingüística para los alumnos de educación básica. Asimismo, buscará atender las principales necesidades educativas dentro del aula. Por ello es necesario llevar en paralelo un proceso de evaluación y seguimiento que dé cuenta de algunos resultados de dicha implementación. A partir de estos primeros resultados, es posible preguntarse ¿cuáles fueron los principales problemas que se enfrentaron en la implementación? ¿De qué manera los afrontamos como docentes? ¿Cómo fue la participación de los alumnos ante la propuesta? ¿Cómo se logró relacionar la cultura, la lengua y los saberes de la comunidad con la propuesta? ¿De qué forma la cultura, la lengua y los conocimientos locales de los alumnos con los que convive y trabaja le permiten replantear su propuesta? ¿Hubo material y los espacios necesarios para llevar a cabo dicha propuesta? ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de la puesta en marcha, entre otras? A partir de estos cuestionamientos, se busca replantear la propuesta, buscando un fortalecimiento y una adecuación que se apegue más al contexto cultural y lingüístico, así como a las necesidades educativas encontradas dentro del aula. Este proceso será constante, tomando en cuenta que la reformulación de esta será las veces que crea pertinente y necesario. Sí, entonces la segunda unidad es que vamos a aplicar la propuesta. Los chicos van a aplicar lo que hayan pensado, lo que hayan enseñado, bajo esta óptica de la investigación de acción. ¿Sí? O sea, cuando digo los chicos me refiero a que es una construcción colectiva, pero son ellos quienes la presentan. Y la importancia de la evaluación como una retroalimentación, y después se señala la unidad 1 y los, digamos, el nombre de las grandes temáticas que se verán ahí. Unidad 1, la intervención docente desde la realidad del aula como respuesta a la diversidad. Y tiene dos subtemas: investigar para diseñar, elemento, y el segundo, que es elementos básicos para una propuesta de intervención pedagógica. Que justo como se leía en el curso, y ya como lo planteaba el maestro Mauro, se hace un poco el enfoque hacia el diagnóstico de que estamos investigando para diseñar y ver cuáles son los elementos claves que va a tener nuestra propuesta, que es el diagnóstico, la justificación, los que acabamos de leer, propósitos, descripción de la propuesta, el cronograma y la evaluación, y que esta unidad 1 solamente plantea el diseño de la propuesta, su elaboración, para que en la segunda unidad se pueda implementar, y la importancia de la segunda unidad, que va a ser la evaluación. La unidad 2 se complementa de cuatro subtemas. Unidad 2, implementar para transformar para seguir diseñando. Desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, evaluación de la propuesta de intervención pedagógica, elementos a considerar para la reformulación de la propuesta, ejecutar, revisar y replantear. Una tarea permanente. Que justo como lo comentaba el maestro Juan Manuel, pues este dilema, ¿no? Que la investigación-acción no se podría encajonar como en dos unidades, sino que es un proceso
que va desde el diagnóstico hasta la evaluación, y que justo el replantearla como cíclica, que reformularla una y otra vez, no significaría que se quedara estancada, ¿no? Sino ver como el antes y después, el antes de qué pasó cuando yo diseñé mi propuesta, qué pasó con ese diagnóstico que hice, y ahora al momento de aplicarla, cuáles son las diferencias que yo encuentro. Se sugiere que el curso se desarrolle bajo la modalidad de seminario y taller, donde cada estudiante analice y comparta el proceso que llevará a cabo para desarrollar su propuesta de intervención, tomando como ejes transversales el contexto cultural y lingüístico, al igual que las principales problemáticas del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación básica. Se pretende que los contenidos y el desarrollo de las dos unidades de aprendizaje se vinculen con los periodos de práctica profesional, ya que estos serán los principales insumos para diseñar e implementar su propuesta de intervención pedagógica, así como su evaluación para la reformulación de esta. De acuerdo al curso, es un momento en el que como grupo se hace reflexión y se da cuenta de un proceso de índole formativo, así como de una experiencia en la cual se proponen estrategias metodológicas para futuras intervenciones. Como sugerencia de evaluación, los futuros docentes harán una presentación del trabajo realizado en la comunidad donde se insertaron alumnos, padres de familia y los docentes de la escuela en la que se practica. Esta constará de un informe por escrito que contará con el diagnóstico, la propuesta de intervención desarrollada a partir de este, los instrumentos utilizados para la recolección de información, tareas y actividades que desarrollaron los alumnos durante la propuesta. Asimismo, las modificaciones que se hicieron a esta y su justificación. Por último, la evaluación de la experiencia, comentarios sobre la propuesta de intervención, los insumos producidos en esta, así como ideas o conclusiones que logren visualizar las áreas de oportunidad para seguir trabajando en ellas. Además del informe, se realizará una presentación digital como registro, la cual deberá contener lo más significativo de la experiencia. A mí me faltaría algo así como difusión. Bueno, es que ya en otros programas se marca precisamente fortalecer esa sociedad del conocimiento, y aquí nada más lo deja situaciones de aula. No sé, va a hacerlo parte de su portafolio digital o de alguna manera de su blog, para que haya difusión no solo con su aula, sino con otras escuelas o internacional, ¿no? Sobre todo porque muchas veces las experiencias son muy ricas y ahí quedan, ¿no? Sí, Se quedan ahí en lo íntimo de la escuela, con mucho. Hay que sacarlas, hay que compartirlas, y que de esas experiencias pueden aprender también otros chicos que están en graduación. ¿Cómo puede contribuir aquí el curso para el trabajo, para la elaboración de su trabajo, de su tema de documento en el cual se va a titular? El alumno se va a titular. Porque por lo que veo está totalmente relacionado completamente, es una herramienta, no es una herramienta, es algo práctico ya aquí directamente, ¿verdad? Es una que de forma paralela podemos tomarlo de aquí y mejorar la calidad del producto que vamos a generar con el alumno. Entonces, para mi gusto, no es un curso tan light como se puede ver por las 2 unidades y las 4 lecturas que nos hicieron favor de entregarnos. Los chicos van construyendo Sí. eso que al final va a ser su documento, su tesis, su informe, o sea, ya séptimo semestre, por eso decimos no partimos de cero. Ellos han venido construyendo, elaborando, tenemos que cristalizarlo, cuajarlo ya en séptimo, porque eso les va a servir. Les va a servir, yo digo que desde sexto empezaron a sentar bases ya del documento con el que se van a tomar. También les traemos la unidad 1, papel. Papel para que
ahorita la lean en el equipo, la comenten y puedan hacer sus sugerencias. El curso de séptimo semestre está considerado con un valor de 4 horas a la semana. ¿De cuál? 4 horas a la semana. ¿Del primer semestre? No, de séptimo. Sí, 4 horas a la semana. 4 horas a la semana, que tienen un total de 20 sesiones de 4 horas. Esas 20 sesiones, así como aritméticamente, las convertimos en 5 meses. En esos 5 meses hay 2 meses de práctica, ¿sí? Que los chicos van a las escuelas. No sabemos si son el primer mes, el segundo. O sea, nada más es así como aritméticamente. Son 3 meses que se habla de la normal y 2 meses de práctica. ¿Sí? Un grupo de niños primarios, escolares. Este proceso que pensamos que puede ser el seminario taller de séptimo, tendría la primera unidad, esa que acaban de revisar, que desarrollarse en un mes. Nosotros, así como hipotéticamente decimos, el primer mes es en la normal, en la escuela normal, y se ven estos 2 temas: investigar para diseñar y elementos básicos para una propuesta de intervención. Lo que habíamos dicho, que en ese primer mes básicamente es el diagnóstico y el diseño de la propuesta. En la unidad 2 tendríamos contemplado 4 meses. El segundo mes, que es en la aula de práctica, sería el tema del desarrollo de la propuesta de intervención, que es su aplicación. En el tercer mes sería la evaluación de la propuesta. Ya regresarían los chicos a evaluar y a reformular su propuesta que han hecho. Y justo como es un seminario, también compartirían su experiencia con sus demás compañeros. En el cuarto mes, también es en la aula de práctica, y son los elementos que consideran ellos para esa reformulación. Regresan al aula, pero aplican sus propuestas ya enriquecidas. Primero, en el tercer mes es como pues esta práctica, ¿no? De pues qué vimos, qué pasó con mi propuesta, cuando ya la apliqué, qué pasó. Y en el cuarto mes regresa la propuesta enriquecida. Y en el último mes, que sería el quinto mes, lo modificamos conforme a sus opiniones: ejecutar, revisar, replantear y volver a ejecutar, una tarea permanente. Ahí prácticamente sería la evaluación, las sugerencias para la mejora de esta propuesta y otros elementos que justo como le comentaba el maestro, son elementos básicos para su proyecto de tesis. Los meses que regresan a la normal, compartimos entre todos cómo nos fue a cada quien con esta aplicación que llevé a cabo el mes anterior. Entonces, ahora si los equipos quisieran comentar ahora qué es lo que encontraron, qué es lo que no encontraron. La primera parte nos pareció que era una actividad introductoria. Modificamos algunas preguntas. La primera dice: ¿por qué estás estudiando esta carrera? Nos parece que no es pertinente, porque ya están en séptimo semestre y esto ya se les preguntó 30,000 veces. Y entonces lo cambiamos. ¿Qué parte de lo que respondí? Sí, incluso desde el primero, desde sus formaciones, cuando les empiezan a preguntar. Nosotros consideramos que a lo mejor lo que se les debería preguntar es: ¿cómo valoras tu trayectoria académica en la escuela normal para responder a las necesidades educativas del contexto? Aquí en la segunda pues tuvimos algunas diferencias. Para algunas personas debería de quedarse así y para otras pues pensamos que había que especificar un poquito más, y en lugar de decir qué es lo que quieres lograr como docente, sugerimos qué es lo que quieres lograr en la práctica docente. Porque tanto la teoría como, se va vinculando y se supone que todo va a redundar en la práctica docente. Además de que son docentes en formación. La otra la dejamos igual: ¿para qué sirve hacer una propuesta de intervención educativa?
en el otro nada más hicimos una pequeña modificación, dice, ¿qué quiero lograr con esta propuesta? ¿O qué quieres lograr con esta propuesta? Para que vayan como que en el mismo sentido todas las cuestiones planteadas. Y la otra, ¿por qué hacer una propuesta intercultural bilingüe? Hicimos también una pequeña modificación y quedó, ¿por qué hacer una propuesta de intervención pedagógica intercultural bilingüe? Con las modificaciones que hicimos, la última quedó igual, ¿cuáles son las expectativas en este curso? Pero con las modificaciones que hicimos, ya pues la segunda parte de este cuadrito como que no quedó pertinente. Entonces lo que hicimos fue quitar esa parte que nos parecía que como que no iba muy bien, ya no era congruente con el resto. Y entonces quedó así. Se analizan las respuestas en equipo y se expone ante el grupo. Se analizan las respuestas en equipos y se expone ante el grupo. Punto y seguido, el docente expondrá la temática a desarrollar en el seminario taller, así como la mecánica del mismo. O sea, solo quitamos de forma voluntaria hasta y no en otro lugar. Si les parece, comentamos esta primera parte desde que nos hicieron favor las compañeras de comentar sus observaciones, sumamos las observaciones que hayamos hecho los otros equipos y así vamos pasando parte por parte, porque si lo dejamos hasta el final se nos van a ir. Yo creo que estas preguntas tendrían que ser como una entradita nada más para darle, ¿no? Marcar, para recuperar conocimientos previos, recuperar un poco la situación de la investigación, empezar a reflexionar en, bueno, ¿por qué tengo que hacer una propuesta de intervención? Así como muy ligerito. Y nosotros habíamos cortado de la segunda página y decíamos, bueno, pues que el docente a partir sin considerar las preguntas, nosotros ya habíamos eliminado las preguntas. Creo que con estas pertinentes modificaciones podrían ser unas preguntas que inicien el curso, que den la pauta para el inicio y que justo se puedan ir construyendo y contestando en todo el trayecto del curso, volverlas a retomar en el final como otra actividad, ¿no? Hacer como ese replanteamiento de las preguntas. En cuanto a estos de los temas, a los elementos básicos para una propuesta, si están de acuerdo, le agregaríamos la notación teórica. Sí, que entrarían entre el diagnóstico y la justificación. Exacto, entre estos dos elementos. ¿Qué vamos a poner ahí? Vendría no es la primera, pero sí vendría, digamos, uno de los primeros temas, como lo señalábamos, la primera unidad tiene que ver con el investigar para hacer con el diagnóstico, y la parte, digamos, más fuerte, todavía estos, el 1.1, el 1.2 y el 1.3, son como esta recuperación de lo visto del sexto semestre. Si ven estas actividades, cuadran más el sexto semestre. Y realmente tendríamos que empezar, o empezaría el tema del seminario para el séptimo, con el párrafo que dice en la página 4 y que implica ya las preguntas que nos van orientando hacia el diagnóstico. Aunque este diagnóstico que está contemplado en la página 4, donde marca las características culturales y sociolingüísticas del grupo escolar, los estudiantes lo realizaron ya en quinto semestre. A lo mejor se tendría que puntualizar un poquito más. No sé si en la parte de la bibliografía contemplara alguna referencia donde haga referencia a los tipos y niveles de bilingüismo. No sé si está en la bibliografía. No está, no, pero está en segundo semestre, en el curso de las lenguas, el segundo semestre, cuando es procesos interculturales y bilingües en el aula. Sí.
Ahí hablan mucho McKay, Simone McKay, Ajá. él habla sobre los ¿Para qué? Pero no se recupera ahorita como una bibliografía del semestre. No sé si está como complementaria. No, No aparece. sé qué considerar. Sería como agregar para que fuera teniendo fortaleza esa clasificación. Pues, ¿algún equipo tiene observaciones a la parte 3, que es donde se empiezan a hacer los cuestionamientos sobre el diagnóstico? Es la página 4. Aquí es una parte importante de recuperar todo lo que se hace en la licenciatura, en la formación de los chicos, sobre todo en las interculturales bilingües. Porque por un lado está la teoría pedagógica, esa teoría que el maestro aplica para generar los procesos de enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje. Pero nosotros sabemos que hay otras formas de aprender y que hay otras formas de construir conocimientos que no necesariamente están registradas por las teorías pedagógicas, y que es lo que en estos momentos los chicos, con las investigaciones, con los acercamientos a la lengua, con la investigación sobre la lengua y la cultura, tendrían que tener ya identificado que hay otros, epistemológicamente, hay otras formas de construir el conocimiento, ¿sí? Que no son necesariamente las que emplea el maestro. Entonces aquí lo que ellos tienen ya que tener esta habilidad de identificar si el maestro está vinculando o recuperando los saberes comunitarios, si está recuperando esas otras formas de construir conocimiento y las está utilizando en el ámbito. Sí, maestro. Sí. Bueno, en el equipo como que se profundizó mucho en esta cuestión y no aterrizamos porque dijimos, bueno, pues ojalá que entre todos podamos sacarlo, porque primero, de entrada, cómo va a trabajar la parte de la práctica, digamos, el otro curso tendrá una vinculación así muy concreta, muy estrecha con esto. Pues la idea es poder lograr este acercamiento de los diferentes cursos, sobre todo el de práctica. Y un elemento que nos dijeron que iba a abonar en este sentido era que hubiese continuidad con los grupos de práctica. Que esto es un elemento que nos habla de la necesidad de estar más coordinados y obligados a trabajar conjuntamente. Desgraciadamente, a lo mejor puede haber orientaciones, puede haber sugerencias, incluso puede estar normativamente por ahí escrito, pero la realidad, como usted señala, en cada escuela es diferente, cada contexto es diferente, y habrá maestros, como en algunos casos de algunas normales, maestros de las primarias, que sí permiten que los chicos lleguen con las cosas nuevas que están planteando, que innoven, incluso se acercan a la normal y les dicen, oigan, los chicos llegan con cosas que nosotros no sabemos, actualícenos. ¿Sí? Se acercan para que la misma normal actualice los maestros de servicio. Y bueno, volviendo al asunto de diagnóstico, estas pueden ser algunas preguntas. Y también, como señalaba ya la maestra Blanquita, ya elaboraron un diagnóstico en sexto semestre. Son algunos rubros que tienen que ver con el grupo escolar, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones epistemológicas, que tienen que ver con la organización y funcionamiento de la escuela, y que tienen que ver con las condiciones materiales y recursos por que cuenta la escuela, como elementos básicos para que contenga el diagnóstico, que vengan en el diagnóstico, antes de poder elaborar o de ir a ver qué es lo que contiene la propuesta de intervención, qué elementos, y que de alguna manera este diagnóstico forma parte de la propuesta.
¿Qué les parecieron las preguntas? Aparte de esta complejidad que sabemos que es difícil de resolver en día y medio. Nuestra preocupación también es cómo se vincula esto con práctica docente. Me parece muy valioso, pero es un trabajo que puede estar de más y que puede convertirse en una carga y que pueden no poner todo el esmero que nosotros esperamos si los de práctica están haciendo otra cosa. Generalmente, al menos en mi escuela, se le da mayor valor a lo que es el trayecto formativo de práctica, al trayecto formativo de lenguas y cultura. Entonces, sí sería bueno lograr esa vinculación con práctica docente. Bueno, en el caso de, como lo plantea la maestra, creo importante que el de práctica en este momento está diseñado. El trabajo no se ha concluido, está por concluirse para este curso. Entonces tendríamos que ser a la inversa, que este curso esté colegiado con el de práctica, porque efectivamente una de las evidencias que pide el de práctica para el cierre son los diagnósticos. El del séptimo semestre, pero el del séptimo va como séptimo y octavo, va muy pegado al trabajo. Entonces sí tendría que rediseñarse esa acción para que trabajara en conjunto con la de práctica. El asunto a veces demanda que nos metamos en las entrañas de la malla, ¿no? Y que veamos, conozcamos, casi demanda que conozcamos casi todos los cursos, porque de repente uno pensaría que hay unos que corren paralelo y que a lo mejor lo que estarían pidiendo en investigación educativa aplicada a las lenguas originarias tendría que ver mucho con el proyecto de intervención socioeducativa, ¿no? Pero si a veces la secuencia primero uno y luego el otro, a lo mejor en esta secuencia lineal debería ser, pero cuando corren de manera paralela los dos cursos, el de práctica pues va a estar preocupado porque sacan su proyecto de intervención y el del otro curso pues va a estar preocupado. Entonces vamos de manera paralela, no sé si logro explicar. En lugar de ser secuenciales, corren de manera paralela. En cuanto a, salvo la observación que nos había hecho la maestra de agregar la fundamentación teórica, el siguiente punto es el desarrollo del tema de los elementos básicos para una propuesta de intervención pedagógica. Ahí tienen alguna observación, algún comentario con esto que habían hecho en el equipo de la maestra de incluso ponerle tiempo, ¿no? Sí. Se había modificado algunas semanas de las semanas que estaban contemplando ahí, porque algunas veíamos que eran muchas, y otras que eran pocas, y les agregamos algunas. Y en concreto para este tema de elementos básicos para una propuesta de intervención, ¿tuvieron alguna propuesta, no sobre el tiempo? No, solamente la propuesta fue la de la modificación de los tiempos, porque por ejemplo para el momento 1, investigar para el siguiente maneja 3 subtemas y consideramos que hay 2 sesiones no son suficientes. Le agregamos 2 más, quedarían en 4. En lo que respecta al apartado 2, elementos básicos para una propuesta de intervención pedagógica en el aspecto de diagnóstico, se quedaría en 6 porque consideramos como equipo que recuperan lo que hicieron en quinto semestre, en sexto, pero se le dejó también esa cantidad de semanas, de sesiones, porque veíamos que quizás a lo mejor en algunas escuelas no hicieron el diagnóstico que pedía en quinto. Entonces como que teníamos que solventar un poquito los tiempos para que les pudieran tener algún diagnóstico.
En el apartado de justificación podría agregar lo que decía la maestra hace un momento, la fundamentación teórica, y se quedaría diagnóstico, justificación y fundamentación en 4 sesiones. Para el propósito, pues es 1. Para descripción del tema o del problema serían 6. Esto lo consideramos que eran 6 por lo siguiente. No sabemos cómo estén sus estudiantes en sus escuelas, pero la gran mayoría de los estudiantes les cuesta mucho escribir. Entonces, entre la escritura, la fundamentación y el enriquecimiento desde su documento, en lo que escribes y en lo que te reviso y te lo regreso, y vamos haciendo esas modificaciones de los textos, consideramos que serían, en vez de 4, serían 6 sesiones. En lo que respecta al cronograma, lo dejamos en una sesión, porque consideramos que si tenemos claro el problema y la fundamentación, la parte del cronograma desde la investigación a acción, en una sesión se puede realizar. Y ya para lo que es la evaluación, se quedarían 2 semanas, 2 sesiones, perdón, y en lo que es el informe de resultados, tenemos una duda como equipo. No entendemos si es entrega del informe de resultados o si es entrega de informe de resultados o presentación de ese informe al grupo. Puede ser una sesión, pero si es entrega, revisión y la discusión y sugerencia y enriquecimiento del mismo, una sesión no es suficiente. Los elementos, así como se manejan como tema, elementos básicos para una propuesta de intervención, no es desarrollarlos en sí. En este momento de la unidad 1 nada más se van a ver, se van a definir qué estamos entendiendo por el diagnóstico, qué estamos entendiendo por la justificación, qué es base del cronograma, qué es la justificación, qué es el informe de resultados. Es nada más ver los elementos de la estructura de la propuesta. Pero aquí está el asunto. ¿Será suficiente un mes para tener el diagnóstico y el diseño de la propuesta? Yo creo que eso ya tenemos que verlo con la institución, porque le digo, al menos en mi escuela ya se ha determinado que se van a ir una semana, la primera semana de clases, porque para las metas es importante que los estudiantes vean el proceso de adaptación de los niños en sus escuelas. Entonces yo digo que nada más sería determinar los temas, si acaso, y la duración de cada uno, pero ver el primer mes, pues no es tanto, porque se van una semana, regresan, me parece que 2 o 3 a la escuela y luego se vuelven ahí. Y eso ya está dentro de la agenda de las actividades. Estos elementos que consideramos deben de contener la propuesta son, digamos, suficientes. ¿Están de acuerdo con ellos? Con el agregado que decimos hace rato de la fundamentación teórica, serían los elementos. Habría que determinar como un segundo paso el tiempo que le vamos a dar para que si en esta primera unidad que tengan el diseño de la propuesta, si 4 sesiones no son suficientes para elaborar ya la propuesta. Pues a lo mejor sí, pero se ve desproporcionado en la distribución comparado con la unidad 2, que es la otra parte del seminario. Y ya quedan 4. Se ve desproporcionado porque es un ir y venir. Vamos a aplicar esta propuesta, pero también regresamos a reflexionarla, evaluarla, verificarla, enriquecerla y volvemos a ir a aplicarla y volvemos a regresar a evaluarla. Y en 4 semanas identifico tengo mi diagnóstico, mi marco referencial, ¿no? Que es el diagnóstico, empiezo a identificar, bueno, por dónde iría mi propuesta de intervención. Porque a lo mejor no es, cuando uno dice identificar los problemas que salgan del diagnóstico, uno quiere encontrar una cosa que tenga la etiqueta problema, y no es necesariamente así. O sea, a lo mejor es una situación que la problematizamos,
pero que no, digamos, tiene la etiqueta de problema. Que a lo mejor otro elemento para considerar y que no les haga tanto ruido en un mes, no porque en el primer mes, en la primera unidad se ve los elementos y esté el informe de resultados, de evaluación, no quiere decir que lo desarrolle, por ejemplo, como decía la maestra Blanquita, ¿no? El informe de resultados va a ser una revisión que ya ven en la segunda unidad. O sea, justo en la primera unidad es que consideren cuáles elementos son los que van a tomar en cuenta en esa propuesta para que en la segunda unidad, ya sea su aplicación, esa evaluación, la revisión que comentaba la maestra Blanquita. Entonces, quizás en la primera unidad solamente se visualiza todo el esqueleto, pero en la segunda ya va a ser de seguir y venir. ¿Les parece? Lo dejemos en este planteamiento. Todos de acuerdo. ¿No? Mañana a las 9, a partir de lo que viene y que viene en su programa, lo que está en asterisco son los temas de la unidad, ¿no? Y lo que no está en asterisco es como otra forma de decir. En algunos es más claro, en algunos a lo mejor confuso. Pero a partir de esos temas y de esta idea que hemos visto del ir y venir y del desarrollo del seminario, estaríamos trabajando en los mismos equipos, pensando en qué actividades habría que anotar para estar seminarios